siempre nos da el mismo mensaje. Podemos leer un pasaje bíblico muchas veces y cada vez que lo leamos podemos recibir una revelación nueva de ella. Hace días leía nuevamente el pasaje de Lucas capítulo 1, versículo 5, donde se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Me llamó mucho la atención esta palabra porque cuando empiezo a leerla, como les digo, ya la había leído, ya este evangelio ya lo había leído, pero tuve una nueva revelación. Y vamos a leer entonces el versículo 5, donde dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vemos entonces que Zacarías era el yerno de Aarón y ambos eran esposos, eran justos y rectos delante del Señor, o sea que eran obedientes, dice la palabra. De hecho, Zacarías era sacerdote, pero no tenían hijos, pues esta mujer Elizabeth, ella era estéril, no podía tener hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. O sea, no había posibilidades de que ellos dos pudieran traer al mundo un hijo, pudieran engendrar. Era prácticamente imposible ante los ojos del hombre que lógicamente ellos pudieran concebir un hijo. Y dice el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Pues en aquellos tiempos los sacerdotes echaban a las suertes a quien le tocaba, es decir, hacían una especie de sorteo, echaban a la suerte y decían: esta semana le toca a José, la semana que viene le toca a Eduardo, la semana que viene le toca a Pedro, y le tocó la suerte a Zacarías, dice la palabra, de llevar el incienso al santuario de Dios. Y dice el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, les tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. También dice la palabra, no en este pasaje, en otros pasajes, es que para entrar a este santuario las personas tenían que estar, tal como lo dice allí, santificadas. O sea, tenían que estar libres de pecados, tenían que ser obedientes y estar santificados, puros, sin manchas, para que no viniera juicio delante de ellos entrando al santuario, porque esto era un lugar santo. Es decir, una persona que tuviera pecados no podría entrar a ese lugar. Prácticamente en la actualidad, si existiera este santuario, yo creo que nadie podría entrar, difícilmente. Entonces, dice el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. O sea, estando Zacarías dentro del santuario solo, porque el sacerdote que le tocaba hacer el incienso, no entraba acompañado, entraba solo. Entonces afuera estaba la multitud orando, dice la palabra. Y el versículo 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. En medio de la oración, en medio de este ritual, de este símbolo de devoción que se hacía, se le aparece un ángel a Zacarías. Y dice la palabra que él se turbó y tuvo temor. Y le sobrecogió temor. Y el ángel fue a hablarle. Escuchen lo que le dijo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre
Juan. Además de que este ángel le estaba revelando algo que iba a pasar en el futuro, le estaba dando una profecía, le estaba diciendo con indicaciones cuál era el nombre que éste le tenía que poner a su hijo. Le estaba diciendo que era Juan, el nombre. Pero adivinen qué hizo Zacarías, siendo un hombre recto delante del Señor, siendo un hombre justo, un hombre santificado, un hombre conocedor de la palabra. Y le dice el ángel en el versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Este ángel estaba dando una buena nueva, estaba dando una información de algo que iba a suceder en el futuro y que iba a ser bueno. O sea, le estaba diciendo que este niño iba a traer consigo bendición, lo iba a acompañar la bendición. El nacimiento de este niño iba a traer bendición al pueblo. Y dice el versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Las palabras que este ángel le estaba dando a Zacarías fueron palabras de revelación muy fuertes, palabras de regocijo y de gozo para este hombre. Palabras que marcarían la vida de él y de muchas personas. Pero creo que Zacarías no estaba entendiendo correctamente el mensaje que este ángel le estaba dando. Y dice el versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Le estaba diciendo el ángel que él iba a ser un siervo de Dios. Aún no había sido puesto en el vientre de su madre, de Elizabeth. Pero ya el ángel le estaba revelando que este niño que iba a nacer iba a ser un servidor de Cristo. Iba a ser un servidor del Cristo que aún no había nacido. Cristo ni siquiera estaba en el vientre de su madre. Pero este ángel le estaba revelando cosas que iban a pasar en un futuro. En un futuro no muy lejano. Y dice el versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel, este hombre Zacarías le hizo una pregunta al ángel. Le preguntó, le hizo una pregunta que cambió el escenario del santuario en ese momento. Y quiero que alguien me ayude, pastora Joana, con la lectura de este versículo, del versículo 18. ¿Qué fue lo que le dijo Zacarías a aquel ángel? Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Y qué le respondió el ángel? Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Bien, vemos que Zacarías tuvo un momento de duda. Él dudó de la palabra que este ángel le traía, del mensaje que este ángel traía de parte del Señor, de parte del Jehová de los ejércitos. Y es por eso que le hace esta pregunta y cuestiona. Ya yo soy de edad avanzada, mi esposa también. Ella es estéril, ya no podemos tener un hijo. Y esta pregunta que Zacarías le hizo al ángel cambió el escenario. Cambiaron las circunstancias desde ese momento. Porque esta pregunta de incredulidad provocó que el Señor se molestara. Entonces, miren lo que dice el versículo 20, pastora Joana. ¿Qué dice el versículo 20? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lo que Zacarías le dijo al ángel provocó ira de parte del Señor. Y este ángel entonces le dice,
voy a tener que enmudecerte porque fuiste incrédulo. Zacarías estaba recibiendo una profecía de bendición para él. Y él, en medio de la duda, de la incredulidad, estaba siendo él mismo piedra de tropiezo para la bendición que pronto le venía. Y seguramente a muchos de nosotros en algún momento nos han dado una palabra de profecía y por la incredulidad que tenemos no la recibimos. Y no podemos provocar que eso se cumpla en el mundo físico, porque el primero que se hace piedra de tropiezo somos nosotros mismos. Y así hizo Zacarías en aquel momento. El ángel estaba llevando un mensaje del Señor donde le decía, te voy a dar un hijo, y no solamente que te voy a dar un hijo, que este hijo va a ser un siervo de Dios, va a ser un hombre útil para la humanidad, para el tiempo en el que estamos viviendo. Es necesario que este niño nazca. Con él va a venir bendición al pueblo de Israel, se van a convertir los padres a los hijos. Este hombre va a hacer cosas buenas, pero él dudó. Y esa duda cambió el escenario. Y entonces el ángel le tuvo que decir, lamentablemente vas a quedar mudo. Vas a quedar mudo por tu incredulidad. Pero como era necesario que Juan el Bautista naciera, no, se tenía que cumplir pues lo que dice la palabra. Entonces no se iban a echar para atrás los planes del nacimiento, sino que simplemente se enmudeció a aquel que estaba haciendo piedra de tropiezo, que era el mismo Zacarías. Tuvo que enmudecerse a aquel que estaba haciendo piedra de tropiezo. Y así hace el Señor actualmente. Cuando hay alguien que está haciendo piedra de tropiezo para su propósito o para el propósito del hermano, va a ser enmudecido para que ese propósito pueda lograrse. Y dice el versículo 21, Pastora Joana. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Siga. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho Jehová, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Vemos aquí entonces cómo transcurrió el nacimiento de Juan el Bautista. Fue un hombre creado con propósito, como cada uno de nosotros, porque tal vez no todos hemos sido llamados para servirle a Cristo en un ministerio, pero todos hemos sido llamados para servirle a Cristo. No necesariamente en un ministerio, pero todos somos servidores de Cristo, como lo era Zacarías en aquel momento. Sorprendente lo que dice la palabra. Nosotros, estoy segura que hemos sido en algún momento Zacarías. Y lo que provoca esta situación de que enmudezca Zacarías fue la incredulidad. Puede interpretarse esta mudez en Zacarías como la causa de la falta de fe, la consecuencia. La consecuencia de la falta de fe y de la incredulidad fue la mudez de Zacarías. Pudo haber sido de otra manera, pero el ángel consideró que era mejor enmudecer a este hombre, porque era un hombre de Dios y no había duda de ello. Pero él mismo dudaba del propósito que el Señor tenía con él, su esposa y con este niño que iban a nacer. Y si nosotros vamos a ser usados para que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas y nosotros vamos a profesar lo contrario, estamos siendo piedra de tropiezo. Y es por eso que a veces tenemos consecuencias de esta situación. Y el mensaje que me daba el Señor hace 2 días, cuando yo volvía a leer este pasaje que he leído muchas veces, inmediatamente cuando leí la palabra mudez, esto me llevó no a ese escenario de aquel momento, de aquel tiempo, me llevó al escenario de este ministerio, lo que me reveló el Señor.
Me llevó al escenario de esta iglesia. Me llevó al escenario de la iglesia Los Chaguaramos y del Ministerio Internacional La Nueva Jerusalén. Nuestros pastores no están en este lugar, nuestros apóstoles, la cabeza de este ministerio. Y no están aquí porque están en este momento cumpliendo su labor, su rol como padres en otro lugar. Y estoy completamente segura que ellos no están allá por falta de fe ni por incredulidad. Pero sí creo firmemente que mucha gente que debe venir a esta iglesia, no solamente a anotar y a recibir la palabra, tiene mucha falta de fe, tiene mucha incredulidad. Entonces el Señor ha dicho, voy a enmudecer a mis hijos para preparar este ministerio, para que la gloria postrera sea mayor que la que han recibido. Estamos en este momento en un tiempo de movimiento, en un tiempo de transformación, en un tiempo donde vamos a dar pasos. No sabemos a dónde porque el que nos guía nos va a ir indicando conforme a su voluntad qué camino debemos de tomar. Esas sillas que están vacías confirman lo que el Señor ese día me mostró. No los estoy enmudeciendo a ellos, porque los pastores en este momento, hoy por cierto, predicaron en otra iglesia. Eso quiere decir que la mudez no fue para ellos. La consecuencia de la mudez en este púlpito es para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos en este momento tal vez una congregación que escucha, pero está dormida. Una congregación que quiere venir a ocupar una silla, pero no quiere servir. Una congregación que aún tiene miedo. Una congregación que está convertida, pero aún no lo cree. No cree que el Señor lo está llamando para algo completamente serio. No quieren hacer compromisos con el Señor. Entonces, la mudez que en este momento estamos escuchando en este púlpito de parte de nuestros apóstoles es la misma mudez que en aquel momento tuvo Zacarías. Él estaba siendo piedra de tropiezo en ese lugar para el mensaje que se le estaba dando de parte del Señor. Y la consecuencia fue la mudez. Y para nosotros tiene que haber también esa consecuencia, porque el Señor me decía en este pasaje, yo lo he leído muchas veces, y Él me decía, esta es la mudez que ahora hay en tu congregación, en tu iglesia. Pero la mudez no es para ellos, porque aún en medio de la adversidad, ellos están dando palabra en otro lugar. Están en otro territorio geográfico distinto a este, pero no están mudos. Aún en el cansancio, aún en la adversidad, aún en el tiempo de crisis, aún en el tiempo difícil que están atravesando, ellos no han estado mudos. La ausencia y la mudez es para este púlpito. Es tiempo de reaccionar y de examinar cómo es que estamos llevando el ministerio. Yo en estos días me hacía esa pregunta y me decía, está bien, yo fui ungida, recibí aceite, me dieron un carnet, yo sé que eso vino de parte del Señor, pero no quiero estar así como estoy sentada o solamente predicando en un púlpito. Quiero que este ministerio que el Señor me ha dado vaya más allá. Yo quiero más movimiento, quiero más actividad. Yo quiero que se empiece a cumplir la palabra que el Señor ha dado para mi vida, que la profecía que han dado para mi vida, que todo eso que me han dicho, que el Señor me va a usar para milagros, que el Señor me va a usar para liberación, que el Señor me va a usar para restablecer. Yo quiero que eso se cumpla. Y la pregunta que me hacía es, ¿pero estás haciendo lo necesario para que eso se cumpla? Entonces es probable, estoy completamente segura, no es que es probable, estoy segura que es así. Que esta ausencia que en este momento tenemos no es para que nos sentemos a esperar que nuestros apóstoles regresen. Ellos no están, pero estamos nosotros. Nosotros tenemos que ocuparnos de encender ese fuego que se ha apagado. Sabemos que ellos tienen un programa en esta iglesia, un programa de matutinos, un programa de hora novena, un programa de ayuno,
un programa de servicio, pero nosotros no tenemos que quedarnos o conformarnos con eso. Tenemos que ir más allá. Tenemos que mantener la llama encendida. Tenemos que empezarle a meter leña a ese fuego. Es necesario, porque si el fuego se apaga, la consecuencia no va a ser en este momento para los pastores, como les digo. Ellos no están enmudecidos. Ellos están dando palabra. La consecuencia es para esta congregación, para este pueblo. Porque nuestros apóstoles dejaron en esta iglesia pastores, dejaron maestros, dejaron evangelistas, dejaron servidoras, dejaron profetas, dejaron adoradores. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos de mantener este altar encendido. Tenemos que ocuparnos de hacer en este momento lo que nuestros pastores no pueden hacer. Ellos están dando directrices, pero nosotros tenemos que empezar a decirle: pastor, yo quiero hacer un matutino los sábados, porque los sábados no hay matutino. Pastor, yo quiero hacer un culto especial de oración este miércoles. Pastor, yo quiero abrir una célula. Pastor, yo necesito que usted lleve a alguien, un invitado, recibir una palabra de otro ungido del Señor. Es necesario que nosotros nos ocupemos de mantener el propósito que el Señor ha llamado para cada uno de nosotros, ha propuesto para cada uno de nosotros alineado. Que nuestros oídos, nuestra vista, nuestros labios se llenen de lo que el Señor quiere que se llene. No de ver la novela, ni de hablar con el vecino, porque eso no edifica. Entonces, esta era la palabra que el Señor me daba, y es muy importante, porque también puede interpretarse esto como un tiempo para que nosotros enfrentemos la falta de fe que hemos tenido y nos humillemos verdaderamente delante de Dios. Sabemos que todas las cosas que le pasan a los hijos de Dios ayudan para bien. Y estoy segura que el tiempo de dificultad y de adversidad que ha venido para nuestros apóstoles y su ausencia en este lugar también tiene un propósito. Tal vez ha llegado el tiempo en el que el Señor dice: por mucho tiempo te he equipado, te he dado palabra, te enseñé a orar, te enseñé a adorar, te enseñé a servir, pero ha llegado el tiempo del examen, ha llegado el tiempo de probarte, ha llegado el tiempo de ver si de verdad puedes subirte en ese altar, porque tu Padre espiritual no está, pero estás tú. Tú puedes subirte en ese altar, porque yo te he equipado. Con fallas, con errores, posiblemente con un poco de nervios. Pero el Señor necesita que empecemos a dar los frutos que se nos han profetizado. Y me llamaba más la atención aún de ver en la palabra que decía, adivinen en qué tiempo Zacarías recuperó nuevamente la voz. Él recuperó la voz cuando este niño nació. Y no solamente cuando nació, sino cuando él aceptó de que se llamaría Juan el Bautista, como lo había ordenado aquel ángel. Porque el ángel no solamente le dijo que iba a tener un hijo, sino que le dijo también que se iba a llamar Juan. Le estaba dando indicaciones exactas y precisas. Y hasta que él le manifestó a Elizabeth que cómo se llamaría su hijo, es entonces en ese momento cuando él recupera la voz. Cuando él cumple las indicaciones de lo que el Señor quería para este niño. La palabra precisa fue decir que él se llamaría Juan, para que entonces nuevamente recuperara la voz. Nuevamente pudiera él recobrar la voz y dar testimonio de aquella obra que el Señor había hecho. Pero en todo este tiempo, en estos 9 meses, él tuvo que quedar mudo para no ser él mismo piedra de tropiezo en el propósito que el Señor tenía con él, su esposa y el hijo que iban a nacer. La pregunta es, en este tiempo que tú estás viviendo, posiblemente estés tú siendo piedra de tropiezo para el propósito que el Señor ha puesto contigo. Porque no le crees al Señor. Porque cuando alguien te dice, tú puedes predicar, le vas a responder con una queja, como le respondió Zacarías a aquel ángel. Tal vez le dirías, yo no puedo predicar porque yo sufro de los nervios,
¿Y quién te dijo a ti que era con tu poder? Es con el poder del Espíritu Santo, porque sabemos que nosotros con nuestro poder lejos no llegamos. Nada podemos hacer. Entonces no vamos a cuestionar más el poder del Espíritu Santo, de aquel que se ha ocupado de poner orden, de levantar, de edificar, de restaurar, de resucitar a los muertos, de sanar a los enfermos. Entonces hacemos a Dios embustero cuando empezamos a cuestionar la palabra, cuando empezamos a decir que no podemos hacerlo aunque el Señor lo haya dicho a través de una profecía, como en estos días me decía la doctora en la consulta, que yo tenía que estar consciente de que tenía una enfermedad y que era incurable y que tenía que aceptarlo, porque yo le dije que yo no me iba a tomar esos medicamentos. Y ella me volvió a repetir, tienes que aceptarlo. Pero entonces en estos días veía otra prédica que decía, el pastor Juan Carlos Harrigan, decía en una prédica, no todos están preparados para enfrentar una enfermedad de muerte y no tomar un medicamento. Yo como pastor no le digo a nadie que no se tome un medicamento, porque hay que saber la persona que está plenamente preparado y parado en la fe para poder tener la valentía que da el Señor de decirle, no me voy a tomar el medicamento porque yo creo que el Señor me va a sanar. Entonces yo a ella no quise ser grosera, pero yo no le creí lo que ella me dijo. No le creí. Lo que pasa es que ellos trabajan con la coherencia y con la lógica. Ellos siempre van a sacar sus cuentas, 2 más 2 son 4, si no se toma el medicamento se va a morir y tiene que aceptarlo. Usted tiene que aceptar que usted se va a morir pronto y que si no toma el medicamento se va a morir más pronto y que nunca se va a curar. Si yo hubiese escuchado lo que esa doctora me volvió a repetir hace unos días, no estuviera aquí. Estuviera primeramente muda, el Señor me había dejado muda, como dejó a Zacarías. Y segundo, estaría deprimida, triste. Y de verdad que, porque también me dijo eso, pero no te vayas a deprimir. Y yo le dije, doctora, el tiempo de miedo ya pasó, cuando no conocía al Señor. El tiempo de la derrota ya pasó, cuando no conocía al Señor. El tiempo de los nervios ya pasó. Ya yo no le tengo miedo a nada de eso. Y me dijo, creo que tienes que hacerte una resonancia en los pulmones, porque es probable que estés muy grave. Y yo le dije, mientras yo respire y camine, yo no me voy a hacer ninguna resonancia. Yo me siento bien para la gloria de Dios y yo no me voy a morir todavía. Yo me voy a morir cuando el Señor diga, es el tiempo en el que ella tiene que partir. Pero estoy segura que ahorita no me voy a morir, porque el Señor ha dado una palabra y yo no voy a ser como Zacarías, que lo voy a hacer a él mentiroso. Yo voy a creer en que esa palabra que el Señor me ha dado se va a cumplir. Y es por eso que soy fuerte y valiente y no me tomo los medicamentos. No quiere decir que a lo mejor en algún momento tome la decisión de tomarlo, pero no los quiero tomar, ni tampoco tomo la palabra que la doctora me dio. Entonces, ahora leemos, pastora Joana, el capítulo 1, ahora el versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella en su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y pidieron una tablilla y escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Amén. La gloria sea para Dios. Es el momento entonces en que nosotros empecemos a creer que la profecía que se ha dado sobre cada uno de nosotros ha de cumplirse, sin cuestionar lo que el Señor ha dicho. Miren, tengo una amiga que es cristiana y vive lejos de aquí, de Maracaibo,
Y en estos días me llamó y me dijo, tenía que llamarte para contarte lo que el Señor me ha dicho. El Señor me ha revelado que tú le estás pidiendo algo, que le pediste una camioneta, porque querías ayudar en la iglesia cuando hay vigilias y hay cosas. Pero el Señor también me dijo que se la pediste sin afán. Señor, yo te pido la camioneta, si me la das, gloria a Dios, y si no me la das, gloria a Dios también. Pero tengo derecho que me la dé, porque trabajo también para eso. Y ella me dijo, sigue orando, el Señor te la va a dar. Yo con ella no hablo, yo creo que al año yo con ella hablo 2 veces. Y ella no sabe lo que yo le estoy pidiendo al Señor. Y me dijo eso, el Señor te la va a dar. Y yo le dije, yo estoy segura que me la va a dar. Y me dijo, es una camioneta buena, una camioneta nueva. Y yo lo creo. ¿Por qué yo tengo que cuestionar lo que el Señor le ha dicho a alguien que no habla conmigo? Yo no le he contado eso a nadie. Y ella me llamó para decirme lo que el Señor le dijo. Me dijo, te vi gozosa con las llaves de esa camioneta en la mano. El Señor te la va a dar. Sigue orando. Y no solamente te la va a dar, me dijo, te va a ungir y me muestra sabiduría. Y yo le dije, bueno, ya eso se cumplió, porque me ungieron como maestra de la palabra. Y me dijo, entonces la palabra, fíjate, es confirmación, viene de parte del Señor. Y el sueño no, la visión fue en sueño y no fue ahorita, fue hace varias semanas atrás, pero entre una ocupación y otra no tenía tiempo para llamarte. Pero el Señor me dijo que te iba a regalar eso, la unción con sabiduría, te iba a dar el don de la sabiduría. Y el otro era el regalo que tú le estás pidiendo, que es la camioneta, se lo estás pidiendo sin afán. Entonces, ¿por qué yo tengo que cuestionar cómo me va a dar el Señor la camioneta si yo ahorita no estoy ganando mucho, si yo estoy gastando mucho en esto, ¿por qué yo tengo que cuestionar lo que el Señor ha dicho? ¿Por qué yo tengo que actuar como Zacarías? Si el Señor ha dicho algo y Él es el dueño del oro y de la plata, ¿por qué yo tengo que cuestionar eso? Yo creo en toda buena profecía que se dé sobre mi vida. Yo no voy a ser como Zacarías para ser piedra de tropiezo y entonces suceda lo que hoy en día nosotros estamos viviendo. Vuelvo y repito, enmudecer este púlpito, enmudecer la palabra que venía direccionada por nuestros apóstoles y nuestros pastores, es una consecuencia de falta de fe y de incredulidad. Y usted me puede decir, yo creo en Dios. No estoy diciendo que usted no cree en Dios, pero tal vez no cree en lo que el Señor le ha dicho. No cree en lo que le ha dicho el Señor para ir a servirle. No cree cuando el Señor te ha dicho, tú vas a ser profeta, yo te voy a usar en el don de la profecía, y te quedaste viviendo la vida igual como la vivías. Si no le creíste, no buscaste acercarte a ese trono de gloria donde el don de profecía se va a desarrollar. Entonces tú crees en Dios, pero no estás creyendo en lo que el Señor te dijo. Zacarías creía en el Señor, de hecho le servía, era sacerdote, le ponía incienso a él, pero dudó de la palabra que él le dio. Entonces, repito nuevamente, la mudez de este púlpito en este momento no es para mis pastores, porque ellos le creen al Señor y creen la palabra que el Señor ha puesto sobre ellos. Ellos no están mudos porque están dando palabra en otro lugar. La mudez es para ese pueblo, para incomodar a este pueblo, para traer movimiento a este pueblo, para traer un tiempo de crecimiento, un tiempo en el que debemos ser probados y pasados por el fuego, un tiempo en el que debemos decir, ese miedo que me daba salir a evangelizar, lo tengo que quitar de mi vida. Ese miedo que me daba de hablar y de predicar, lo tengo que quitar de mi vida. Ese miedo de aceptar el llamado que el Señor tiene conmigo, ha llegado el momento de quitarlo de mi vida. Y empezamos a ser no ocupantes solamente de una silla, sino servidores de Cristo. Ha venido este tiempo para incomodarnos a nosotros. Un tiempo en el que el Señor no solamente va a equipar, a transformar y a edificar a este pueblo, sino un tiempo en el que también va a haber transformación allá en aquel lado donde están nuestros pastores. Porque estoy segura que cuando Carlos David termine de pararse de esa circunstancia, va a venir a este púlpito. Estoy segura de que este tiempo va a ponerle fin a un tiempo
digamos que de lejanía de Carlos David con el Señor. Ahora el propósito que el Señor tiene con Carlos David va a ser bastante claro para él. Entonces este tiempo de incomodidad, de dificultad, de prueba, es un tiempo de transformación. El llamado es para que no nos quedemos sentados esperando en una silla a quién van a traer hoy a predicar. ¿Será que va a predicar hoy Llore? ¿O el pastor Aarón? ¿O la pastora Joana? Es un tiempo en el que debemos acercarnos y decirle, pastor Aarón, pregúntele al pastor Carlos, yo quiero predicar este martes. Pastor Aarón, yo quiero que hagamos un servicio especial para orar. Pastor Aarón, yo quiero que hagamos una tarde de enseñanza donde nos enseñen a orar. Quiero que hagamos un ayuno para que este ministerio encienda el fuego que se está apagando. Y es evidente cuando esas sillas están solas. Entonces la mudez de Zacarías fue consecuencia de la incredulidad, porque él creía en el Señor, pero no creyó a la palabra que el Señor le envió. Y muchos de nosotros estamos en esta situación y debemos de ponerle fin, porque estamos viendo las cosas como son humanamente posibles, pero para el Señor no hay absolutamente nada imposible. Y también dice la palabra que para el que cree, todo es posible. Si el Señor le dijo a usted que había sido escogido para un ministerio, crea lo que el Señor está diciendo, para que sea posicionado en el lugar que le corresponde. Porque el Señor lo llama, pero Él no abusa, Él no lo va a empujar a usted. El Señor lo llama y lo escoge, pero es necesario que usted dé ese paso de transformación, ese paso donde dice, yo quiero, la palabra que el Señor me está dando, yo la tomo para mí, yo sí quiero. Es tiempo de despertar de este sueño, de este cansancio, de esta tranquilidad, de esta paz. La paz no es mala, ¿no? Pero es bueno tener movimiento, hay que ser dinámico. Ha venido un tiempo de incomodidad para esta iglesia, ha venido un tiempo de movimiento para esta iglesia, para este ministerio. Un tiempo en el que debemos despertarnos, un tiempo en el que debemos decir, pastor, quiero ir a predicar en el Marite, en la iglesia de la 3, quiero ir a predicar en Villavaral. Es necesario que en este momento nosotros podamos ser probados en lo que fuimos equipados. Si yo fui equipada como maestra, preparada como maestra por el Espíritu Santo y por mis padres espirituales, ellos ahora no están, pero no están mudos, como lo dije hace un momento. Entonces yo debo seguir con la obra. No puedo esperar que el pastor Carlos regrese. El pastor Carlos ya se ganó su salvación. Si el Señor, Dios lo guarde, viene por él ahorita, se lo va a llevar a un lugar hermoso. A él y a la pastora. Entonces nosotros no podemos esperar que el pastor Carlos venga. Tenemos que seguir edificando en el reino de los cielos. En el reino donde todo vale. Donde ningún tiempo es perdido. Y ahora quiero orar, quiero que se pongan de pie en esta tarde-noche. Y quiero orar para que el fuego del Santo Espíritu de Dios despierte en cada uno de ustedes el amor por el reino, el amor por el servicio, el amor por la palabra, el amor por la oración, y que empiece a inquietarlos para edificar en este reino, en este ministerio, de lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Que toda esa palabra que nos ha dado este ministerio, los apóstoles, no quede como palabra muerta, sino una palabra que es el momento de ir a la práctica de esa teoría que recibimos. Ha llegado el tiempo de la batalla, el tiempo en el que siempre el pastor Carlos nos habló. Cuando llegue a su vida tiempo de adversidad, tiempo de soledad, tiempo de tristeza, ese tiempo ha llegado, el tiempo de accionar y de usar todas las armas que no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar toda fortaleza. ¿Quién vive? Y a su nombre. Levante su mano donde usted está y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, pongo esta congregación en tus manos. Padre, te doy las gracias por lo que tú has hecho. Empiecen a bendecir este altar. Nunca hemos hecho esto, pero es lo que mi corazón ha puesto en esta noche. Bendecimos este altar, Señor, en el nombre de Jesús.
y proclamamos tu palabra y decretamos que desde ahora en este altar todos estos siervos se van a subir. Van a empezar, Señor, a tener un fluir en el Espíritu. El fuego poderoso del Santo Espíritu de Dios los va a encender, los va a tocar, va a llenar sus mentes, sus corazones, sus almas, sus cuerpos. Serán tomados, Padre de la gloria, para que ese propósito que tú has puesto sobre cada uno de ellos empiece a cumplirse. Yo decreto, Señor, que la ausencia de mis apóstoles en este lugar traerá un tiempo de crecimiento a estas ovejas. Traerá un tiempo, Señor, de transformación. Un tiempo en el que nos vamos a empoderar de la palabra, nos vamos a empoderar de la unción del Santo Espíritu de Dios, y vamos a decretar que la sangre del Cordero que lava, limpia y purifica, sana al enfermo, limpia al inmundo, levanta al caído, liberta al que está cautivo, trae provisión donde hay miseria. Yo decreto que este pueblo se va a empoderar de la palabra de manera poderosa, y que toda cautividad y que toda fortaleza y que toda mentira que ha dicho el enemigo a sus mentes ahora es derribada. Y no es en mi nombre, sino en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Denle el aplauso fuerte, que no es para mí, es para el Señor.